Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz habla desde el corazón y confiesa que a veces el amor pide regresar, aunque la razón diga lo contrario. ¿Crees que un corazón herido puede volver a latir por la misma persona? Escríbelo en los comentarios. La noche cayó tranquila en Estambul, pero el corazón de miles de seguidores se aceleró con una sola declaración. En una entrevista que se viralizó en cuestión de minutos, Özkan Deniz se sentó frente a las cámaras de un popular programa de televisión y, con una mirada que delataba emociones profundas, soltó una frase que resonó como un eco en las redes sociales: Beisen yeniden balamay sadese kalpister, akldale. Asli griega kastettim. En español, a veces, solo el corazón quiere volver a empezar, no la mente. Me refería a Asl. Boom. Con esas palabras, el actor no solo abrió una herida del pasado, sino también la posibilidad de una reconciliación que muchos daban por imposible. Aslı Enver, quien desde hace meses se había mantenido alejada de los focos, no tardó en reaccionar de forma enigmática. Apenas horas después de emitirse la entrevista, publicó una historia en Instagram con una frase simple pero cargada de significado: lo escuché y también lo sentí. Una frase que desató miles de comentarios. ¿Crees que Aslı aún guarda sentimientos por Özkan? Cuéntamelo en los comentarios. La historia de Özkan y Aslı nunca ha sido lineal. Fue una relación marcada por la pasión, el orgullo, y también por silencios que hablaron más que las palabras. Durante la entrevista, el periodista preguntó directamente: Özkan, si pudieras borrar una sola decisión de tu vida, ¿cuál sería? El actor hizo una pausa, bajó la mirada y respondió: haberla dejado ir sin pelear. Nunca debí rendirme tan fácil. Esta frase no fue solo una confesión, fue una declaración de intenciones. El entorno cercano del actor ha dejado entrever que Özkan ha estado reflexionando profundamente en los últimos meses. Está más introspectivo, más emocional. Y cada vez que habla de su pasado, Aslı está presente en sus palabras, reveló un amigo cercano del artista. Por su parte, Aslı Enver ha evitado confrontaciones directas, pero algunos gestos han sido interpretados como señales. Por ejemplo, hace unos días, la actriz fue vista en una cafetería leyendo un libro de poesía titulado Volver a amar. Cuando se le preguntó sobre Özkan, solo sonrió y dijo: a veces el tiempo no cura, solo enseña a recordar con menos dolor. Los fans están divididos. Algunos piden una segunda oportunidad para la pareja, otros creen que es mejor cerrar el capítulo. Pero todos coinciden en algo: sus palabras han reabierto una historia que nunca estuvo realmente cerrada. Las redes sociales estallaron con teorías. Una usuaria escribió: esta historia no ha terminado. Falta el capítulo donde el corazón gana. Otro comentó: si Aslı responde con un gesto más claro, esto se convierte en el romance del año. Y como si el universo se encargara de seguir alimentando esta novela que parece sacada de una serie romántica, las cámaras captaron a Özkan Deniz el día siguiente en un rincón muy conocido de Estambul. El parque donde él y Aslı fueron fotografiados por primera vez durante su antigua relación. Sentado en la misma banca, con auriculares puestos, parecía perdido en sus pensamientos. Los testigos afirman que permaneció allí más de media hora, observando el horizonte. Algunos aseguran que lo vieron limpiarse discretamente una lágrima. Mientras tanto, la prensa no tardó en buscar a Aslı Enver en un evento cultural donde se esperaba su asistencia. Cuando finalmente apareció, vestida con un elegante conjunto blanco y una serenidad en el rostro, la pregunta fue inevitable: ¿has visto la entrevista de Özkan? Su respuesta, breve pero poderosa, dejó sin aliento a los presentes: el corazón guarda lo que la mente intenta olvidar. Otra bomba emocional. Las redes volvieron a estallar con mensajes de fans que claman por una reunión entre ambos. Esto ya no es casualidad, escribió una seguidora. Cada gesto, cada palabra, cada canción, están enviándose mensajes a gritos. Y es que incluso la música parece ser el hilo invisible que los une.
Horas después de esas declaraciones, Oscar compartió en su historia de Instagram una antigua canción que él mismo le había dedicado a Asl años atrás. El mensaje con el que la acompañó fue más que revelador: algunas melodías nunca pierden sentido, solo esperan el momento correcto para volver a sonar. Por su parte, Asl, sin mencionar nombres, publicó una imagen de una taza de café humeante junto a una nota escrita a mano que decía: si vas a volver, que sea para quedarte. Las interpretaciones no se hicieron esperar. Para muchos, fue su forma de decir que, si Oscar está dispuesto a regresar, esta vez debe hacerlo sin medias tintas. Las revistas del corazón comenzaron a hacer eco de esta posible reconciliación. Columnistas especializados aseguran que ambos se han reencontrado en más de una ocasión, pero que han preferido mantenerlo alejado del foco mediático. Una fuente anónima cercana a la actriz afirmó: no es la primera vez que se cruzan desde su ruptura. Pero ahora, algo ha cambiado. Se sienten desde otro lugar, con otras heridas, pero también con otra madurez. Y es que, según los rumores, Oscar ha comenzado a escribir canciones nuevas inspiradas en esta etapa de su vida. Una de ellas, aún inédita, lleva por título provisional: Donde terminamos, aún hay flores. El título ha generado miles de reacciones y algunos incluso afirman que ya se filtró un fragmento de la letra: te fuiste, pero el eco de tu risa sigue en mis paredes. La pregunta que flota en el aire es clara: ¿están realmente dispuestos a intentarlo de nuevo? Porque aunque los sentimientos parecen vivos, también hay cicatrices. En su última aparición, Oscar fue claro: el tiempo me enseñó que hay errores que no se repiten. Si me dieran otra oportunidad, esta vez no la dejaría ir sin luchar. Asl, en cambio, ha sido más enigmática. Su forma de expresarse ha sido siempre sutil, simbólica, pero profundamente emocional. En su cuenta oficial publicó un verso del poeta turco Cemal Süreyya: no todos los regresos son débiles, algunos nacen del amor más valiente. Así, mientras los medios siguen cada paso, los fanáticos se debaten entre la esperanza y el escepticismo. Pero una cosa es segura: esta historia aún no ha escrito su último capítulo. ¿Y tú, crees que los corazones rotos pueden volver a latir con la misma fuerza? ¿Es posible reescribir una historia que parecía acabada? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con tus amigos para que no se pierdan ningún detalle de este emocionante reencuentro. Hasta la próxima. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia que sigue dando mucho de qué hablar. Nos vemos en el siguiente video.